Dios Padre que tienes mucho amor, te damos gracias. El día de hoy nos reunimos enfrente de tu palabra y estamos aprendiendo sobre las cosas que el Espíritu está enseñando a las iglesias. Queremos que nuestra iglesia también sea una iglesia con buen ejemplo. Y hay muchas almas nuevas que llegaron el día de hoy. Abre sus corazones para que puedan llegar hasta la salvación. El año 2026 ya ha comenzado y el mes de enero se está acabando. Ya se ha acabado. Todas las metas y promesas que tuvimos contigo este año, queremos cumplirlos. Y también hay muchos hermanos que están pasando por varias dificultades de la salud o problemas financieros u otras. Pero por favor, queremos que sus fes no se muevan. Queremos que sostengas sus corazones para que no fallen. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:12. Por favor, marquen Apocalipsis 2:12 y leamos juntos. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La iglesia que aprenderemos el día de hoy es la iglesia Pérgamo. Veamos la pantalla. Aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y hoy aprenderemos sobre la iglesia de Pérgamo. Sabemos que hemos estado aprendiendo sobre el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que contiene cosas que ya hemos visto, cosas que ya han sido, o los que ya van a ser después de estas, o sea, pasado, presente y futuro. En el capítulo 1 de Apocalipsis se trata sobre el pasado, y capítulo 2 a 3 sobre las iglesias del presente, y desde capítulo 4 hasta el último capítulo se trata sobre todas las cosas que pasarán en el futuro. Y hoy estamos aprendiendo sobre las iglesias presentes por medio de las iglesias que estaban anteriores. Y hoy vamos a aprender sobre la iglesia Pérgamo. Y estamos aprendiendo sobre los capítulos 2 a 3. Ya sabemos que habían 7 iglesias anteriormente en Asia Menor. Hay Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Hay que memorizarlo una vez. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es bueno recordar estas 7 iglesias en orden. Y estas 7 iglesias
anteriormente en Asia Menor, cada iglesia Dios tenía intención. Y estas 7 iglesias representan a todas las iglesias que existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, nuestra iglesia de Calgary, hay partes que a veces parecemos como la iglesia de Efeso, pero a veces parecemos como iglesia Pérgamo. Y existen iglesias así, otras iglesias que son parecidos a las 7 iglesias. Cada característica que tiene cada una de estas 7 iglesias tiene conexión con las iglesias que vemos hoy en día. Ya hemos aprendido sobre la iglesia Efeso. Efeso significa deslizarse, o sea, resbalarse. Esto era durante edad apostólica, hasta los 100 años de la muerte del apóstol Juan. Y después aprendimos sobre la iglesia Esmirna, sobre la edad post-apostólica, desde el 100 al 313 años. Esto fue la época donde ya aceptaron que puedan ser cristianos. Y hoy aprenderemos Pérgamo. Es era de la iglesia imperial. Esta iglesia estuvo hasta la estabilización del papado. Esto lo llaman era de la iglesia imperial. Y Pérgamo representa matrimonio o mezcla. Entre estas 7 iglesias era tercera iglesia. Si vemos la ubicación, Éfeso era capital de Asia Menor y después está Esmirna y Pérgamo estaba más arriba. Estas 3 ciudades eran las ciudades más grandes de Asia Menor. Entonces veamos versículo por versículo, leamos otra vez. Versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Imagen de Jesús. ¿Cómo lo describían? Describían como la espada aguda con 2 filos. ¿Creen que esto es una imagen bueno? Si alguien llega aquí a la iglesia con una espada, ¿se sentirían bien? A la iglesia de Pérgamo, el ángel estaba con la espada. Tal como la historia del asna que estaba yendo y se encontró a un ángel con la espada y no pudo seguir yendo. Y Balaam lo mataron con la espada. O sea, ¿qué representa la espada? Espada representa la espada representa una advertencia de Dios. Era advertencia y quiere decir que Pérgamo era una iglesia que Dios quería castigar. Dice la espada aguda de 2 filos. Veamos Hebreos. Hebreos 4:12.
Hebreos 4:12. Efesios, Hebreos 4:12, leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando una espada no es filoso, no se corta bien, pero los que son muy filosos, cuando lo tocan poco, ya los cortan. Es muy filoso. Aunque sea, aunque lo toquemos poco, es muy filoso. Y así es la palabra. La palabra es viva y eficaz. Quiere decir que la palabra es como una espada. Por eso no hay que usarlo como quieran. Porque a veces a los que no son salvos, nosotros nos acercamos con la palabra, pero si no lo usamos bien, ellos se alejarán. Con esta palabra apareció Jesús. Por eso, cuando escuchan la palabra, a veces estas espadas penetran sus corazones. Veamos Hechos 2:37. Hechos 2:37. Leamos juntos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de oír, dice, se compungieron de corazón. Quiere decir que cuando oímos las palabras, nuestro corazón a veces siente que la palabra está tocando nuestras conciencias. Sigue pinchando nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y 3,000 personas que preguntaron esta pregunta en esta época fueron salvos. Este tiempo también la espada los pincharán, pero cuando eso pase tenemos que pensar, ¿ahora qué debo de hacer? Veamos Hechos 7:54. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí también dice, oyendo, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y cuando leen más sobre estos capítulos, ellos hablan sobre sus propias opiniones. Hay dos tipos de personas. Como nosotros todos somos imperfectos, cuando escuchamos las palabras, la palabra siempre nos pinchan.
porque nos da enseñanzas sobre las cosas que nos faltan. Y entre ellos, cuando eso pasa, hay personas que dan excusas, dicen, no, pero es que yo soy así por tal cosa, porque yo soy así por estas cosas, y quieren dar excusas, quieren dar su pensamiento, quieren dar su opinión, tal como estos que crujían sus dientes. Y estas personas hasta tiraban piedras para matar a los predicadores. Pero hay otros que aceptan y piensan, ¿ahora qué debo de hacer para Dios? Y cuando estas palabras les pinchan, ahora nuestra buena reacción tiene que ser, sí, entiendo y acepto que no estoy viviendo bien, pero ahora, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estos dos tipos de personas tienen destinos muy contrarios. Los que aceptan y quieren cambiar y los que solo quieren dar excusas. Aunque vivamos bien para Jesús y Dios, nunca podemos ser perfectos. Claro que habrán partes en que aún nos falta mucho, pero los que quieren ser mejor para Dios siempre preguntan y siempre dudan, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo ser mejor? O sea, la reacción es lo que importa. A veces otras personas otros hermanos o hermanas nos puede regañar. Nos puede decir, hermana, ¿por qué está viviendo así? La palabra de Dios dice que viva de esta manera. Pero hay hermanos que cuando oyen esto, ahora ya se enojan con ellos. Pero ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que saber aceptar y querer cambiar. Veamos Efesios. Efesios 6:17. Leamos juntos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice la espada del Espíritu y nos dice a nosotros tomad. O sea, nosotros también necesitamos esta espada. Cada uno de nosotros necesitamos tener esta espada. Cada uno saquemos nuestras espadas. ¿Lo pueden ver? Aunque no lo podamos ver, cada uno lo tenemos. Digamos que alguien lo saca y su espada es muy corto, muy pequeño. Quiere decir que no conoce casi nada de la Biblia. Los que saben mucho de la palabra, sus espadas serán más largos y más afilosos. Si alguien saca la espada pero es así de pequeño, quiere decir que él no está cerca de la palabra. Los que han jugado videojuegos probablemente saben que para ser fuertes en los videojuegos en donde hay batallas y peleas, necesitan que sus armaduras, sus espadas, sean buenos. La vida cristiana es como una batalla, es una guerra. Hay que luchar. Puede ser que nosotros vengamos a la iglesia y vivimos como cristianos diariamente, sin tener en mente nada, pero en los ojos de Dios, cada día para los cristianos es como una batalla con Satanás y el mundo. Todos los días estamos luchando y Dios lo sabe, Dios lo está viendo. Y lo único que tenemos es la espada, la palabra.
Y la Biblia dice que siempre tenemos que afilarlo. Esto es las meditaciones, las memorizaciones. Así podemos ser semejantes a Jesús. Si todos aquí tenemos que salir a la batalla y todos aquí tenemos espadas afilosos, nuestros enemigos tendrán temor. Pero ¿por qué la Biblia usó espada? En vez de, pudo ser un arco, pudo ser otras armaduras, pero ¿por qué usó espada? Porque espada nosotros lo podemos usar para los enemigos que están muy cerca. Los arcos, por ejemplo, es para atacar a enemigos que están muy lejos, pero nuestros enemigos están muy cerca de nosotros. Vivimos en este mundo, Satanás siempre está aquí. Tenemos que poder luchar con la palabra. O sea, Jesús con su espada tiene que ser como nosotros con la palabra, sin mezclar con el mundo. La espada aguda de dos filos. Esto tiene que ser nuestra imagen. Y Pérgamo significa matrimonio y mezcla. Veamos versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí está diciendo que en donde moras también está Satanás. Sabemos que Satanás también era ángel antes. Y algo que podemos saber es que Dios es omnisciente, omnipresente, o sea, puede estar en todo lugar al mismo tiempo y puede ir a todos lugares, pero los ángeles, como Satanás, solo pueden ir de lugar a lugar, no pueden estar presente en donde quieran. Por eso es que Dios siempre mandaba a los ángeles, tú vete ahí, tú allá, y así Él ordenaba y ellos se iban de lugar a lugar. Quiere decir que Satanás también, sus poderes están limitados. Y aquí aparece Antipas, quien murió, pero dice, ha muerto en la fe. Antipas vivía con fe. A él no le importaba que Satanás estaba morando muy cerca de él. Antipas significa negar todo. Antipas negaba todo menos Jesús. Él solamente tenía fe y creía en la palabra de Dios. Y él vivía donde moraba Satanás, pero él no dejó su fe hasta su muerte. Y él sabe todo. Él sabía todo de que
En su pueblo estaba Satanás y todo, pero él no se arrepintió. Él siguió con su fe. Por eso a Dios no le importa en dónde vivimos, qué tipo de trabajo hacemos, porque podemos vencer en cualquier lugar, en cualquier momento. Pérgamo era el capital anterior antes de Efeso. Y los templos que tenía era muy grande. Templo de Tirajano. Y también ellos creían en el dios de serpiente. Todo esto estaba en Pérgamo. ¿Han visto esto? ¿Saben? Si ven Naciones Unidas también, su logo tiene todo esto sobre los serpientes. Esto estaba en Pérgamo. En Apocalipsis lo llama como serpiente grande. Y también tiene templo de Zeus. Ahora esto está en Alemania. Y aquí es donde siempre, todos los días, daban ofrenda así en las montañas. Todo esto que no era parte de Dios estaba en Pérgamo. Y por 24 horas el fuego siempre lo dejaban sin apagarlo. En un lugar así en donde había demasiados templos de otros dioses es donde estaba Antipas, pero aún siguió con su fe hacia Dios. Sabemos que cada uno de nosotros hay cosas que siempre se ponen, hay obstáculos, hay una barrera que no nos deja seguir adelante en nuestras vidas cristianas. Por ejemplo, para mí, uno de los obstáculos que tengo en mi vida cristiana es la idioma, el inglés. Yo no puedo hablar inglés. Pero sabemos que no hay un lugar, no hay un ambiente perfecto para la vida cristiana. Pero dentro de estos, aunque haya estos obstáculos, tal como Antipas, no tenemos que dejar la fe. ¿Saben cómo murió Antipas? Aquí está un toro hecho de oro. Aquí ponen fuego. Y esto se abre, lo que está ahí arriba del toro de oro. Dentro de esto ponen al hombre para matarlo. Y antes de que ellos entren, antes de que los pongan dentro de este toro de oro, le pregunta, ¿tú vas a adorar al dios de los serpientes? ¿Vas a adorar a otros dioses? Pero Antipas negó todo. Dijo, yo no voy a creer a nada más que Dios. Entonces le pusieron dentro del toro para matarlo. ¿Ustedes qué harían en este momento? Ellos decían, si tú crees en Dios, te vamos a poner aquí a matarte. Pero Antipas escogió la muerte. O sea, la vida cristiana, si nosotros hubiéramos nacido hace 2000 años, esto hubiera sido nuestra vida.
Imaginen, ellos tenían que sacrificar sus vidas para creer en Dios. Solo porque creían a Dios, lo mataban. Comparado a ellos, miren a nosotros ahora. No hay dificultades así que tiene que ver con la muerte. Veamos el versículo siguiente. Leamos juntos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Quiere decir que dentro de la iglesia de Pérgamo habían personas que seguían la doctrina de Balaam. Si es la primera vez que escuchan la palabra Balaam, pues lo van a aprender. Veamos, segundo de Pedro 2:15. Segundo de Pedro 2:15. Leamos juntos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí también aparece Balaam. Balaam amaba el dinero, amaba la riqueza. Veamos el libro de Judas. Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Hoy tenemos que saber bien sobre Balaam. Aquí dice la doctrina de Balaam. Aquí dice en un resumen lo que había hecho Balaam. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Isaac. Balac le había pedido a Balaam que maldeciera a Israel, pero no maldeció a Israel. Y mandaron que coma de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y ellos entonces adoraban a los ídolos y todo esto era parte de la doctrina de Balaam.
Y esto fue el comienzo de la maldición. Como ellos querían destruir a Israel, Balaam terminó comiendo esos sacrificios para los ídolos y murió. Y todos los judíos que eran parte de la doctrina de Balaam, más de 20,000 judíos murieron con él. ¿Por qué murieron? Porque estaban sacrificando a los ídolos. Y veamos Colosenses 3. Dicen, pastor, yo solo creo en Jesús, yo no creo en otros ídolos. Pues claro que sí, pero veamos. Colosenses 3:5. Leamos juntos. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría, claro que significa creer en otros ídolos y otros dioses, pero también dice que los malos deseos y avaricia es parte de idolatría. Balaam quería ganar más dinero. Quiere decir que el dinero era su Dios. Por eso, toda su vida, él lo ajustaba para poder ganar más riqueza. O sea, el dinero era su ídolo. Él hacía todo lo que el dinero le pedía. Decir, si trabajas hoy ganarás más, pero si vas a la iglesia hoy, no ganarás nada. Y la Biblia siempre dice que no se puede creer en Dios y la riqueza. No puede haber dos dioses. Siempre tienen que pensar, ¿qué es mi prioridad? ¿Dios o otro? Y esto se muestra en las ofrendas también. ¿Quién puede dar ofrenda? Los que aceptan que todo vino de Dios. Eso es la ofrenda. Pero si han pasado 3 años, 4 años, 5 años desde su salvación, pero aún no están dando ofrendas, quiere decir que es porque ellos piensan que es un gasto. Es porque ellos no quieren gastar. Quiere decir que ellos no entienden que todo viene de Dios primero. Entre los líderes de la iglesia, todas las iglesias, no importa cuánto ofrenda den, nadie sabe cuánto pagan a Dios, pero es el corazón que Dios ve. Y todos los líderes siempre están viviendo la vida. Ellos ya están acostumbrados a dar el diezmo a Dios. Una de las razones de las familias que siempre tienen problemas financieros puede ser porque ellos no dan diezmo y no aceptan que Dios es quien le da todo. Por eso hay que votar las avaricias y el amor al dinero. Tenemos que pensar, ¿el dinero viene antes que Dios o Dios antes que la riqueza?
Y Dios prometió que si nosotros lo buscamos a Él primero y le ponemos a Él como prioridad, todo lo demás será añadido y Él prosperará todo. Entonces recuerden que en la doctrina de Balaam, lo primero es que comían de los sacrificados de los ídolos y también cometían fornicación. Fornicación no solamente tiene que ser físico, sino existe fornicación espiritual. Busquemos Santiago. Santiago 4:4. Leamos juntos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay que amar al mundo, ni siquiera ser amigo del mundo. Aunque vivimos en el mundo, no tenemos que acercarnos mucho al mundo, porque esto es como las mujeres que cometen fornicación. No se junten con el mundo. Dentro de la iglesia de Pérgamo habían hermanos que seguían las doctrinas de Balaam y cometían fornicación y se comía de los sacrificios a los ídolos. En nuestra época también tenemos que votar el amor hacia el dinero. Si alguien dice, quiero que Jesús se demore y que no venga pronto porque yo amo el mundo, porque hay muchas cosas que quiero hacer, quiero decir que el mundo es su ídolo. No tienen que estar tanto, o sea, no tienen que acercarse demasiado al mundo. Porque si se hacen amigos del mundo, algún día pararán de venir a la iglesia, pararán de acercarse a la palabra, porque comenzarán a amar el mundo más que Dios. Y Jesús está regañando estas cosas con la espada. Leamos juntos. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí aparece la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam es muy parecido, pero regresemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Vayamos a versículo 6. Leamos juntos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Iglesia de Efeso no recibía las doctrinas de los Nicolaitas, porque los apóstoles enseñaban, como el apóstol Pablo. Pero más de la mitad de los hermanos que estaban en la iglesia de Pérgamo, ellos seguían estas doctrinas. Por eso la enseñanza,
O sea, las doctrinas de los Nicolaitas era casi como la doctrina de Balaam, y ellos vivían como querían. Pero Dios dijo, yo aborrezco. O sea, Él odia estas cosas. Y versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:5 dice que si no se arrepienten, Él vendrá pronto. Dice pronto. Quiere decir que son problemas que Dios resolverá y Él luchará si nosotros no lo hacemos. Que si nosotros no nos arrepentimos, Dios hará que nos arrepentamos. Es una palabra que tenemos que temer. Quiere decir que Jesús juzgará con la palabra si nosotros no ponemos las cosas en acción. Él vendrá con su espada, pero ¿quién puede vencer a Dios? Nadie. Y también, versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quién es el que puede vencer? Todos son los que son salvos. Primero de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No solo es salvo, sino el que vive una vida distinta al mundo. Dice que Dios dará una piedrecita blanca y a comer del maná. O sea, los que ya vencieron ya comieron del maná. ¿Qué significa maná escondido? Jesús. Maná escondido representa a Jesús. O sea, los que son salvos ya nos alimentamos de esto. Y veamos San Juan 6. San Juan 6.
49. San Juan 6:49. 49 a 51 leamos. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Jesús estaba explicando sobre maná, Él dijo, yo soy el pan del mundo. ¿Quién puede experimentar a Jesús? Los que se salieron de Egipto, los que, o sea, ya fueron salvos. En Egipto, ellos no pueden probar el maná porque no hay maná en Egipto. Pero ¿desde cuándo los israelíes probaron maná? Desde que se escaparon de Egipto. Desde que fueron liberados de la esclavitud y fueron salvos. Primer maná es la vida eterna. Solamente los que son salvos pueden entender esto. Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro maná. Los que viven las vidas distintas pueden conocer a Jesús más profundamente y más cercanos. Maná representa a Jesús. Nadie sabe cómo parece maná, pero le pregunté a AI que me dibuje un maná para poder imaginar más o menos. Pero veamos, Éxodo 16. Éxodo 16:14. Éxodo 16:14. Damos juntos. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Qué significa maná? Maná significa ¿qué es esto? Porque cuando la gente vieron maná por la primera vez, todos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces lo llamaron ¿qué es esto? Maná. Versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabía qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Maná significa ¿qué es esto? Porque cuando fueron afuera, todos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Maná significa ¿qué es esto? En la idioma hebrea. Y maná es Jesús. Tenemos que preguntar a Jesús, ¿qué es esto? Solo los que saben esto, los que tienen maná, pero Jesús, por la mañana cuando salieron, vieron que maná estaba por todas partes, pero nadie sabía qué era.
como muchas personas no saben sobre Jesús. Y también maná es muy pequeño y es muy redondo. Jesús también era así. Él era humilde y siempre se bajaba. Y también es eterno y blanco, o sea, puro. Éxodo 16:31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Dice que eran semillas pequeñas y blancos, y también Jesús se bajó desde el cielo y era humilde, tal como un maná. Y este maná nosotros ya lo experimentamos el día cuando nacimos de nuevo, pero esto no es todo. Maná bajó todos los días hasta que todos los israelitas entraron a Canaán. Y sabemos que Canaán es sombra de el reino de Dios, los cielos. Entonces Dios mandaba este maná poco a poco y esto representa cuando nosotros conocemos a Jesús más y más cercanos. Cuando vivimos una vida distinta al mundo, tenemos poder porque nos alimentamos del maná, o sea, Jesús, o sea, la palabra. Cuando ordenamos y votamos, Dios nos rellena de nuevo con su fortaleza. Solamente cuando vivimos basados a la palabra podemos entender a Jesús más y más. Veamos Colosenses 2, 2 a 3. Colosenses 2, 2 a 3, leamos juntos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dentro de Dios hay tesoros escondidos, la sabiduría y del conocimiento. Hay personas que solo conocen a Jesús como su Salvador, el que borra todos los pecados. Claro que esto es lo más importante, pero Él tiene otras características escondidas. Dentro de Jesús hay sabiduría y conocimientos. ¿Y a quién le da estas sabidurías? Los que viven con la espada de la palabra. Los que en serio viven una vida distinta al mundo, ellos son los que Dios les da más y más sabiduría. Los que tienen a Dios como su prioridad. Pero si sus corazones están llenos del mundo, de los conocimientos del mundo, dejan de vivir como cristianos. Si pensamos que la Biblia es como un libro de receta, claro que podemos leer los libros de receta y nos dan todas las instrucciones necesarias para cocinar, pero si no lo hacemos,
aunque leamos las recetas, no es que siempre lo podamos hacer. Y así es la Biblia también. Los que leen y los ponen en acción y los que leen y solamente tienen de conocimiento son totalmente diferentes. Pero nosotros, como hemos sido salvos verdaderamente, tenemos que ser personas que quieren encontrar a Jesús más profundo. Tenemos que distinguir bien lo que estamos comiendo. ¿Nos estamos alimentando de la palabra o nos estamos alimentando de los sacrificados a los ídolos? O sea, las cosas del mundo. Los niños también, cuando se alimentan de golosinas, caramelos y cosas dulces, se olvidan de las comidas saludables, ya no quieren comer saludable. De esa manera, si nosotros nos alimentamos más y más del mundo y de los conocimientos del mundo, ya no vamos a querer la palabra. Hemos dicho que maná representa a Jesús y para experimentar a Jesús, necesitamos la palabra y segundamente también dice que nos da piedrecita blanca. Y dice que la piedrecita ha escrito un nombre nuevo. Piedrecita blanca representa sin pecado. Antes tenían estas piedras negras y las piedras blancas. Y antes cuando daban juicio en el corte anteriormente, cada persona ponía, si ellos piensan que la persona era culpable, usaban piedra negra y los que pensaban que no era culpable usaban blancas y contaban cuántas piedras negras y blancas habían botado y así podían juzgar. Las piedritas blancas representan a un justo sin pecado. Y las personas de esta época entenderían este versículo mejor porque verdaderamente usaban estas piedras. Y también antes usaban boletos. En vez de boletos usaban piedras anteriormente. Nuestra iglesia también tenemos algunos actores y personas famosas. Cuando ellos tenían su matrimonio, yo no podía entrar, porque solamente los que tienen la invitación podían entrar. Para ser invitado a un lugar especial necesitan la invitación. En esta época también usaban piedras con sellos para que sirva como boletos e invitaciones. Esto es lo que representaba las piedras blancas, de que eran justos.
Isaías 62, 2. Isaías 62, 2. Leamos juntos. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Quiere decir que Jerusalén iba a cambiar, iba a tener un nombre nuevo. En versículo 4, leamos juntos. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsiba, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. La tierra de Jerusalén llamaban como tierra vacía, pero aquí aparece Efsiba. Esto significa mi felicidad está en él, mi gozo está en él. Él obtenía un nombre, le dieron un nombre nuevo. Recibir un nombre nuevo quiere decir que se han mejorado porque ya tienen un nombre mejor. Por ejemplo, sus posiciones en el trabajo pueden seguir subiendo de posición dependiendo de cuánto trabajan. Y así pueden ser aceptados. Veamos San Marcos. Marcos 3. Marcos 3:16. Marcos 3:16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es hijos del trueno. Aparecen los 12 discípulos de Jesús y habían 3 entre ellos que Jesús amaba más. Y a estos 3 Jesús les dio nombres nuevos. Los demás otros 9 discípulos no tenían otros nombres. Jesús solamente había nombrado otra vez a Pedro y a Santiago y a su hermano. Él no lo daba a cualquier persona, sino los que merecían. Ellos obedecían de repente. Inmediatamente ellos obedecían. Por eso obtenieron el nuevo nombre. Nosotros también cuando subamos al cielo probablemente tendremos otros nombres. Por eso cuando solamente los que recibieron
Solamente los que recibieron, solamente los que no viven la vida en el mundo pueden recibir este nombre nuevo. A los que pueden vencer, al que venciere daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Dice piedrecita escrito con un nombre nuevo. Piedrecita blanca representa que no tenemos pecados, o sea, ya somos justos ante los ojos de Dios. Y escrito un nombre nuevo significa que nosotros cambiamos. Entonces veamos segundo de Corintios 7:1. Segundo de Corintios 7:1. Leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre recuerden que Jesús está con su espada. Hay muchas cosas sucias que vienen de nuestra carne o espiritualmente también. Por eso, Dios nos pide que no nos mezclemos al mundo. Nos pide que seamos distintos. Y por último, veamos los tiempos de las iglesias. Éfeso era edad apostólica, Esmirna edad post-apostólica, Pérgamo era durante la era de la iglesia imperial. Por eso Pérgamo significa matrimonio, porque era una era en donde la iglesia y la política se juntaron. El emperador Constantino aceptó el cristianismo y ya no iban a matar a los cristianos solo por creer en Dios. Pararon eso después de Cristo en el año 313. Entonces, en esta época, los cristianos pudieron subir, pudieron creer a Dios sin temer. Y después llegó el emperador Teodosio y lo adoptaron como religión, adoptaron el cristianismo como la religión de toda la nación. Los que eran creyentes, los creyentes ya no tenían persecución y el ambiente era muy cómodo para que ellos continúen sus vidas cristianas. Pero cuando todo esto se les hizo más fácil, desde ese tiempo
dejaron de creer. O sea, hubo como un matrimonio entre la iglesia y pudieron vivir mejor, pero desde este momento comenzó a aparecer doctrinas falsas y engañosas. Esto era durante la era de la Iglesia imperial y la Iglesia Pérgamo representa esta época. Si nosotros tampoco tenemos persecución, nosotros también seremos así. Siempre tenemos que dar gracias de que ahora las cosas son más fáciles para nosotros. Entonces recuerden que la iglesia Pérgamo estaba durante la era de la iglesia imperial. Y la próxima semana aprenderemos sobre Tiatira. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre la iglesia Pérgamo y en serio queremos vivir una vida que no se mezcle al mundo. Queremos ser distintos a las personas del mundo. Queremos alejarnos. Y aunque a veces hayan situaciones difíciles, ayúdanos para que nuestra fe no se mueva. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.